Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy, nos metemos de lleno en un tema que ya está aquí, ¿no? La inteligencia artificial. Está por todas partes, móviles, coches, hasta en los emails. Y claro, surge la pregunta inevitable. ¿Tiene límites esto? ¿Hasta dónde llega? Porque, a ver, durante décadas hemos oído a gente decir con mucha seguridad, además, la IA nunca podrá hacer esto o nunca podrá hacer aquello. Y la verdad es que la historia nos ha demostrado que la mayoría de esas afirmaciones tan rotundas pues se quedaron bastante cortas, ¿no? El crecimiento últimamente ha sido, vertiginoso, casi exponencial. Ha sacado a la IA de los laboratorios y la ha metido de lleno en nuestra vida. Hace cosas que, hace nada nos parecían ciencia ficción pura y dura. Así que nuestra misión hoy, basándonos en un análisis bastante detallado que hemos estado revisando, es justo esa. Intentar desentrañar qué es eso del conocimiento en este contexto, repasar los límites que se suponía que tenía la IA y que ya son historia, y ver dónde estamos ahora, cuáles son las fronteras actuales y qué desafíos quedan por delante. Hay un consejo que se repite en el material que tenemos, y es bastante claro. No apuestes contra la inteligencia artificial, a menos que quieras equivocarte. Así que, con eso en mente, vamos a meternos en faena. Exacto. Y para entender bien los límites, si es que los hay fijos, primero necesitamos una base, ¿no? Entender la relación entre datos, información, conocimiento y sabiduría. El material propone usar una pirámide conceptual para aclararlo, la pirámide de IQW. Perfecto, me parece una buena guía. La pirámide DIKW. Datos, información, conocimiento, knowledge y sabiduría, wisdom. Empecemos por la base, entonces. Los datos brutos. El análisis ponía un ejemplo muy sencillo. 10, 6, 42, 8. Números, sin más. Correcto. Esos son datos puros y duros, hechos aislados, observaciones sin procesar. Imagina una hoja de cálculo llena de números, pero sin etiquetas, sin nada. Son la materia prima. Vale. Ahora, si subimos un peldaño, llegamos a la información. Esto es cuando a esos datos les damos un contexto. Si decimos que 10, 6, 42, 8 son, por ejemplo, las edades de las personas que hay en una sala, amigo, ahí ya cambia la cosa. Claro, ya no son solo números. Exacto, ya tienen un significado, nos dicen algo concreto sobre esa sala. La tecnología de la información, digamos, tradicionalmente se ha centrado mucho en esto, en coger datos y convertirlos en información útil. Entendido. ¿Y el siguiente nivel? Conocimiento. El conocimiento va un paso más allá. Implica interpretar esa información, buscar patrones, sacar conclusiones. Siguiendo con el ejemplo de las edades, si miras 10, 6, 42, 8 y deduces, vale, la mayoría son adultos, mayores de 21, eso ya es conocimiento. Ajá. Estás analizando, sintetizando, comprendiendo relaciones. La ciencia, en el fondo, busca eso, ¿no? Convertir información en conocimiento. Y queda la cima de la pirámide, la sabiduría, que suena ya bastante más abstracto. Ni lo es. La sabiduría es, digamos, el nivel más complejo. Se trata de aplicar ese conocimiento, pero con juicio, con perspectiva, teniendo en cuenta valores, consecuencias. En el ejemplo de la sala, sería usar el conocimiento sobre las edades para decidir, pues, organizar juegos diferentes para niños y adultos, buscando que todos estén a gusto. Ya veo. Implica discernimiento, ética, una comprensión más profunda del contexto general. Es la aplicación juiciosa del conocimiento. Datos, información, conocimiento, sabiduría. DKW. Vale, la estructura queda clara. Y la pregunta entonces es, ¿la IA de hoy en día dónde se sitúa en esta pirámide? ¿Se queda en procesar información? ¿Llega a generar conocimiento? ¿O incluso roza la sabiduría? Supongo que lo iremos viendo al explorar esos límites. Pues volvamos a eso, a las predicciones que fallaron. El material recordaba cómo al principio, cuando se estudiaba IA, se marcaban ciertos límites casi como dogmas, ¿no? Esto no se podrá hacer en nuestra vida. Y uno de esos grandes muros era el razonamiento complejo. Totalmente. Se pensaba que la capacidad humana para razonar de forma abstracta, para la estrategia, para resolver problemas complejos, era algo, intrínsecamente nuestro, biológico, ¿sabes? Fuera del alcance de una máquina. Claro. Pero entonces llegó 1997, Deep Blue, de IBM, y derrota a Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez. Y aquello, ojo, no fue solo fuerza bruta de cálculo. No, claro. ¿Requirió evaluar millones de jugadas? Sí,
pero también aplicar estrategias complejas, razonar sobre las consecuencias de cada movimiento a un nivel que, bueno, que superaba al campeón mundial. Ese límite, el del razonamiento estratégico en un dominio complejo, quedó, pues, hecho añicos. Impresionante. Y luego estaba el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, PLN. Eso sí que parecía imposible. ¿Cómo iba una máquina a pillar las ironías, las metáforas como llover a cántaros, el humor, si a veces ni nosotros nos entendemos? El lenguaje humano es increíblemente complejo, ¿verdad? Los primeros intentos, como Éliza, allá por los 60, eran muy básicos. Simulaban conversar repitiendo patrones, casi como un eco. Sí, recuerdo algo de eso. Pero el gran salto, yo creo, fue con Watson, también de IBM, ganando Jeopardy en 2011. Ah, sí, el concurso este de preguntas. Exacto. Y Jeopardy es un reto brutal para una máquina. Está lleno de juegos de palabras, dobles sentidos, referencias culturales. Watson tenía que entender la pregunta en lenguaje natural, buscar la respuesta en su base de datos y, lo más difícil, formularla correctamente como otra pregunta. Una pasada. Y si miras ahora los modelos de lenguaje grandes, los LLMs que usan los chatbots actuales, es asombroso. Siguen instrucciones complejísimas, traducen, resumen, mantienen conversaciones que parecen coherentes. A veces, de verdad, tienes la sensación de que te están entendiendo, que infieren lo que quieres decir. El PLN ha avanzado una barbaridad. Desde luego. Y hablando de avances espectaculares, ¿qué pasa con la creatividad? Esa era otra de esas fronteras que se decían infranqueables, que las máquinas podían mezclar, copiar, pero no crear algo nuevo, original. Esa es una frontera que ahora mismo está muy difusa, diría yo. Con la IA generativa vemos sistemas que componen música, que escriben poesía, que crean imágenes, arte visual, que mucha gente calificaría como original. Ya. Ahora, claro, se abre el debate filosófico. ¿Es creatividad de verdad? ¿O es una recombinación hipersofisticada de patrones que ha aprendido de millones de ejemplos? Justo. El material sugiere que es más lo segundo, ¿no? Una mezcla muy avanzada. Pero es justo decir que no es creativo solo porque no hay una intención, una emoción detrás como la entendemos los humanos. Es una pregunta excelente y va al meollo del asunto. A ver, la creatividad humana surge de la nada. Los artistas, los músicos, todos nos inspiramos en otros, aprendemos técnicas, mezclamos ideas que ya existen, ¿no? Bueno, sí, claro. Pues la IA generativa hace algo parecido, pero a una escala masiva. Aprende patrones de estilo, de estructura, de temas, de cantidades ingentes de datos y luego genera, pues, variaciones, combinaciones nuevas dentro de esos patrones. Entiendo. Podríamos decir que es un proceso creativo distinto. Quizás llamarlo no creativo solo por ser una máquina sea un poco, bueno, limitante por nuestra parte, ¿no? Lo que es innegable es que el resultado muchas veces nos parece nuevo y original. Es una perspectiva interesante, sí. Y el último de esos grandes límites históricos superados que mencionaba el análisis, la percepción y la interacción con el mundo real en tiempo real. Los robots, aquellos torpes de laboratorio, parecían lejísimos de poder moverse y reaccionar en entornos, pues eso, dinámicos. Exacto. Eso era cosa de ciencia ficción, ¿verdad? Robots ágiles moviéndose por el mundo como si nada. Y hoy, bueno, tenemos coches autónomos Sí. que tienen que percibir todo a su alrededor, 360 grados. Otros coches, peatones que cruzan sin mirar, señales, el tiempo que cambia. Y tomar decisiones en milisegundos. Es increíble. O los robots de los almacenes, o incluso los robots aspiradora que tenemos en casa esquivando muebles. Esa capacidad de percibir, interpretar y actuar en tiempo real en el mundo físico. Es otro hito que claramente se ha alcanzado, aunque siempre se puede mejorar, claro. La verdad es que sí. Es impresionante ver cómo cayeron barreras que parecían de hormigón. Razonamiento, lenguaje, creatividad aparente, interacción física. Pero claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las fronteras actuales? ¿Dónde estamos progresando, pero sin haber cruzado aún la meta? Pues entramos en un terreno muy interesante. Una de las áreas donde se está trabajando muchísimo es la inteligencia emocional, la EQ. Ajá. Los sistemas actuales, sobre todo los chatbots, son cada vez mejores, simulando empatía. Pueden analizar el tono de un mensaje, detectar palabras asociadas a emociones y responder de forma que parezca comprensiva. Sí,
A veces dan el pego, ¿eh? Totalmente. El material incluso menciona casos de gente que siente conexiones emocionales reales con estas IAs. Vaya. Ahora bien, ¿entienden de verdad las emociones o es una imitación muy buena basada en patrones? La mayoría de los expertos creen que es lo segundo. La IA no siente pena ni alegría, pero reconoce patrones de lenguaje asociados a ellas y genera respuestas que nosotros leemos como empáticas. Volviendo a la pirámide. Exacto. Volviendo a la pirámide de IQ-YOLEV, podríamos decir que maneja información sobre emociones, quizá hasta cierto conocimiento sobre cómo responder, pero la sabiduría emocional, la comprensión profunda, eso parece que aún está lejos. ¿Es un progreso en simulación? Sí, pero la autenticidad, esa es otra historia. Y hablando de autenticidad, o de falta de ella, a veces, llegamos a un problema muy de actualidad. Las alucinaciones de la IA generativa. Esos momentos en que te suelta una trola como un castillo, pero con una seguridad que asusta. Uf, sí. Las alucinaciones son un quebradero de cabeza ahora mismo. Cuando aciertan son la leche, pero cuando se inventan cosas... Exacto. Pasa porque, en el fondo, estos modelos son como motores de predicción de la siguiente palabra más probable. Están diseñados para generar texto que suene coherente, que encaje estadísticamente con lo que han aprendido. Vale. Y a veces, la secuencia más probable según sus cálculos internos, pues no coincide con la realidad. Simplemente suena bien o encaja en la conversación, pero es falso. ¿Y se puede hacer algo? Sí, se está trabajando mucho en eso. Hay técnicas prometedoras. Una es la RAG, que viene de Retrieval Augmented Generation. Generación aumentada por recuperación. Eso es. Básicamente, conectas el modelo a una base de datos externa, fiable y actualizada. Antes de responder, la IA busca ahí información relevante y usa esos datos para construir la respuesta, en lugar de tirar solo de su memoria interna. Es como darle una enciclopedia para que consulte. Ah, vale, como obligarla a contrastar. Algo así. Y otra técnica es la MOE, Mixture of Experts, mezcla de expertos. Suena interesante. En vez de un modelo gigante que intenta saber de todo, usas varios modelos más pequeños, cada uno especializado en algo. Y un sistema director decide qué experto o qué combinación es mejor para cada pregunta. Esto puede mejorar la precisión y reducir las invenciones en áreas concretas. O sea que hay avances. Sí, se está avanzando, como dice el análisis, pero resuelto del todo, todavía no. Entendido. RAG y MOE para intentar que la IA no se vaya por las ramas. Muy interesante. Bueno, hemos visto límites superados y otros en los que se está trabajando. Miremos ahora a los que el análisis marca como los grandes desafíos pendientes, las fronteras actuales, de verdad. Aquí ya entramos en lo más especulativo, complejo. El análisis destaca varias áreas clave donde la IA actual muestra limitaciones importantes. Podríamos centrarnos en tres que me parecen cruciales: la inteligencia artificial general, la sostenibilidad y el juicio o sentido común. Vale, la IAG, la inteligencia artificial general. Eso suena el objetivo final, ¿no? Exacto, es como el santo grial de la IA. No hablamos de una IA que sea buenísima jugando al ajedrez o generando imágenes, sino una IA con capacidades cognitivas como las de un humano, en todos los terrenos. Ostras. Una IA que pueda aprender a hacer cualquier cosa que aprendemos nosotros, desde atarse los zapatos a desarrollar teorías científicas o tener creatividad en cualquier campo. De eso estamos muy lejos todavía. Ya me imagino. Los sistemas actuales son inteligencias estrechas, muy buenos en lo suyo, pero sin esa flexibilidad general humana. Y bueno, más allá de la IA ya estaría la superinteligencia, que nos superase en todo, pero eso ya es ciencia ficción por ahora. Vale, IAG como meta lejana. El segundo punto, la sostenibilidad. Sí que parece más de tocar tierra, ¿no? Más urgente. Totalmente. Es un problema muy real. Los modelos más potentes que tenemos hoy, como los grandes modelos de lenguaje, consumen una barbaridad de energía y de recursos. Sí. Entrenarlos lleva meses, miles de procesadores especializados, las GPUs, funcionando a tope, gastando cantidades enormes de electricidad. Y la huella de carbono que eso implica. Y luego usarlos a diario también consume mucho. Sí. El análisis lo dice muy gráficamente. Tragan gasolina. Escalar simplemente añadiendo más y más procesadores no parece sostenible ni económica ni ecológicamente. Es un cuello de botella, entonces. Sin duda. Por eso se investiga mucho en eficiencia, arquitecturas de modelos que consuman menos, entrenamientos más rápidos, con menos datos, y también usar lo que el material llama modelos del tamaño adecuado. Modelos más pequeños. Exacto.
No siempre necesitas el monstruo más grande. A veces, un modelo más pequeño, especializado en una tarea, es más rápido, más barato y, curiosamente, puede hasta alucinar menos en su campo. La sostenibilidad es un freno real para el avance a gran escala. Entendido. IAG lejana, sostenibilidad como freno presente. Y el tercer gran límite actual que comentabas. El juicio y el sentido común. Aquí volvemos un poco a la cima de la pirámide DIKW, a la sabiduría. A la IA de hoy le cuesta un mundo replicar el juicio humano, sobre todo en temas, cualitativos o éticos. Claro. ¿Cómo programas el bien y el mal? Exacto. ¿Cómo programas el discernimiento en situaciones ambiguas donde ni nosotros nos ponemos de acuerdo? ¿O cómo le enseñas a una máquina a apreciar la calidad de una obra de arte, más allá de reconocer patrones? Ese juicio tan matizado parece muy ligado a la experiencia, a los valores, quizá a la conciencia. Tiene sentido. Y muy relacionado está el sentido común. Esa base gigantesca de conocimiento que tenemos sobre cómo funciona el mundo, que aplicamos sin darnos cuenta. Saber que, si sueltas algo, se cae, que el agua moja, entender intenciones básicas en una conversación. Cosas obvias para nosotros. Obvias para nosotros, pero no para la IA. A menudo carece de ese sentido común robusto y comete errores que nos parecen absurdos. Aunque, claro, definir y meter en código todo el sentido común es un reto brutal en sí mismo. Pero su ausencia es una limitación muy clara hoy por hoy. Ya veo. Y el análisis mencionaba de pasada otros límites, como la falta de conciencia de sí misma, ¿no? O la dificultad para fijar objetivos generales, el porqué, y la ausencia de sentimientos reales. Sí, son otros aspectos relacionados. La falta de conciencia, la dificultad para establecer el objetivo macro, el propósito final, no solo las subtareas o el cómo llegar, y la ausencia de sensaciones o emociones genuinas, el poder sentir el mundo, no solo procesar datos sobre él. Todo apunta a que siguen existiendo diferencias fundamentales entre la IA actual y la inteligencia humana. Con todo este panorama que es fascinante, ¿eh? Capacidades increíbles pero también limitaciones muy profundas. ¿Cómo deberíamos plantearnos la colaboración entre humanos e IA? El análisis sugería una división de roles bastante clara. Sí, propone una visión bastante pragmática, al menos para ahora y el futuro cercano. La idea es que los humanos nos centremos en definir el qué y sobre todo el por qué. Es decir, la estrategia, los objetivos. Eso es, establecer la visión, los objetivos generales, los macro, decidir el propósito, el significado y, muy importante, poner los límites éticos. Somos o deberíamos ser quienes marcamos el rumbo. Vale, nosotros ponemos la meta y el propósito. Y la IA se encargaría de ejecutar el cómo. Una vez que hemos definido bien el qué y el por qué, la IA, sobre todo con los llamados agentes, Agentes. sí, sistemas diseñados para realizar tareas de forma más autónoma, en secuencia, puede ser increíblemente eficaz encontrando la mejor manera de lograr esos objetivos, automatizando, optimizando, analizando datos a lo bestia, encargándose de la parte táctica mucho más rápido y a veces mejor que nosotros. Entiendo la división. Humano. ¿Qué? ¿Por qué? IA. ¿Cómo? Pero, ¿no hay un riesgo ahí? Si delegamos totalmente el cómo, sobre todo si esos agentes se vuelven más autónomos, ¿no podríamos perder el control o incluso no entender bien cómo se están haciendo las cosas? ¿Podríamos acabar con sistemas que logran objetivos de formas, inesperadas o que no nos gustan del todo? Es un riesgo muy real, sí, y es una preocupación válida que se debate muchísimo. La clave, yo creo, está en diseñar estos sistemas con mecanismos sólidos de supervisión, de transparencia y, sobre todo, de control humano. Ajá. Delegar el cómo no debería significar olvidarse del tema. Necesitamos poder entender qué está haciendo la IA, poder auditarla y, si hace falta, intervenir. Mantener el control del qué y el por qué implica también asegurarse de que el cómo sigue alineado con eso. Es un equilibrio complicado que tendremos que aprender a gestionar, sin duda. Tiene sentido, sí. Hay que mantener las riendas. Por último, el material destacaba algo sobre la velocidad de todo esto. Parece que después de mucho tiempo de progreso más bien lento, hemos entrado en una fase de aceleración brutal, ¿no? Un punto de inflexión. El futuro se ve incierto pero emocionante.
Totalmente. Es importante tener esa perspectiva histórica, recordar todos esos límites que se daban por imposibles y que hoy son, bueno, pues cosas normales. Nos enseña a ser humildes al predecir el futuro, ¿no? Desde luego. Pero al mismo tiempo, como hemos visto, quedan retos enormes por delante, retos que van a necesitar investigación de base, avances conceptuales, no solo más ordenadores. Por eso, el consejo del principio sigue siendo válido. Vista la historia y el ritmo actual, subestimar el potencial futuro de la IA probablemente no sea la mejor estrategia. Pues sí, hemos hecho un recorrido intenso, ¿eh? Desde qué es el conocimiento hasta las fronteras más lejanas de la IA, pasando por lo que ya ha conseguido. Y queda flotando una reflexión final que surge de todo esto. Si la inteligencia artificial sigue mejorando tanto en simular que entiende, que crea, incluso que conecta emocionalmente, hasta el punto de que para nosotros los que interactuamos con ella, esa simulación sea casi indistinguible de la realidad, ¿qué significa eso? ¿Cambia nuestra propia idea de lo que son esas cualidades? ¿Transforma nuestras relaciones, nuestra percepción de lo que es ser humano? Es algo en lo que pensar, ¿verdad? Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.